Las sandías pueden crecer en suelos pobres. Sin embargo, si la tierra es ligera y suelta, la cosecha será más abundante. Y si prestas atención a la aireación del suelo y al pH, tus sandías serán la envidia de todos tus competidores. El pH ideal para las sandías se sitúa entre 5,8 y 6,6 y puede ajustarse con diversos aditivos y fertilizantes. Esta acidez es muy inferior a la del agua ordinaria, que es de 7, así que las sandías y los melones necesitan un entorno más ácido. En general, la preparación del suelo requiere mucho trabajo. Por ello, en muchos casos, comienza 5 meses antes de plantar las sandías. Hay mucho trabajo, incluyendo el cultivo, el aflojamiento, el abonado y la formación de lechos. Por cierto, sobre los lechos, suelen estar bastante separados. Al fin y al cabo, a las sandías les gusta tener mucho espacio para crecer. Como la preparación del suelo es un proceso largo y luego hay que plantar los frutos, los agricultores necesitan maquinaria especializada. Por ejemplo, un agricultor de la India utiliza este sistema. Ayuda a trabajar con acolchado plástico. El suelo cubierto con este acolchado es más cálido y húmedo, una combinación estupenda para las sandías. El sistema también es muy rentable y reduce los costes de mano de obra en un 70% aproximadamente. Además, ahorra tiempo. Trabajando a mano se necesitaría al menos 2 días para cubrir 0,4 hectáreas. Con este sistema, ese mismo proceso se realiza en 2 horas. Ahora está claro por qué India está entre los 5 mayores productores de sandía del mundo y por qué cosechó 2,8 millones de toneladas de sandía en 2020. A pesar de tener cosechas tan grandes, India no es el líder en el cultivo de sandías. China ocupa el primer lugar y por un enorme margen. En 2020 se cultivaron allí más de 60 millones de toneladas de sandías. Aunque estamos hablando de la fruta con rayas a la que todos estamos acostumbrados. Pero ¿sabes cómo eran antes las sandías? Es poco probable que la gente la comiera en cantidades tan grandes. Las sandías son originarias del noreste de África e incluso eran conocidas por los antiguos egipcios. En la legendaria tumba de Tutankamón se encontraron semillas de sandía, pero a Europa las sandías no llegaron hasta el siglo XVII, y al principio no eran demasiado populares. Tenían poca pulpa, pero sí muchas semillas grandes, y la parte blanca era muy dura. Sin embargo, algunos científicos afirman que estas sandías eran tan dulces como las modernas. El cuidado de las sandías es una historia aparte, llena de datos curiosos. Por ejemplo, en Inglaterra las primeras sandías no aparecieron hasta 1629 y crecían normalmente solo en invernaderos. Pero en 2022 los jardineros británicos no tuvieron problemas para cultivar sandías en campo abierto. La culpa la tiene el calentamiento global, una situación a la que se enfrentan los agricultores de todo el mundo. A las sandías, por supuesto, les encanta el calor. El clima ideal para ellas oscila entre los 18 y los 35 grados centígrados. Sin embargo, un clima demasiado caluroso es desastroso para ellas. Un ejemplo llamativo es Italia, que este año ha perdido entre el 30 y el 40% de su cosecha de sandías debido al calor anormal. Una de las partes más importantes del cuidado de las sandías es el riego. En los países del Mediterráneo, los cultivadores dedican al menos 20 minutos al día al riego en las primeras fases del cultivo,
Pero si hay demasiada humedad, las sandías se agrietan. Y si se riegan las hojas de las sandías, se puede provocar un brote de diversas enfermedades. Por eso la cantidad de agua y las opciones para su suministro se calculan con el mayor cuidado posible. Por ejemplo, una empresa de California utiliza la gravedad y estos canales. Y en Israel han instalado un sistema de goteo. No solo ahorra agua, sino que ayuda a controlar la temperatura con mayor precisión. Otro componente de una buena cosecha es el abono. Para su aplicación correcta, es importante conocer la composición del suelo. Por ejemplo, las sandías crecen más despacio en suelos pobres en nitrógeno. Por falta de calcio, las sandías se volverán pequeñas e insípidas, y la falta de potasio aumenta el riesgo de una cosecha muy modesta. Mientras los agricultores cavan, abonan y riegan sus cultivos, en Internet intentan responder a la pregunta más importante de la vida, el universo y todo lo demás. ¿Qué es la sandía? ¿Una baya o una fruta? Si crees saber la respuesta, intentaremos sorprenderte. Desde el punto de vista de la botánica, la sandía es una baya, pero falsa. La diferencia, por ejemplo, con las grosellas está en la cáscara. Mientras que las grosellas las podemos comer inmediatamente con la piel, la sandía tiene un exterior no comestible. Esto convierte a la sandía en una falsa baya. Es hora de la cosecha. Es posible cosechar entre 50 y 80 toneladas de sandías en una hectárea. Por eso se necesita el equipo adecuado. Esta cosechadora, por ejemplo, destaca por su anchura de trabajo de 17,5 metros. La tracción en todas las ruedas es de gran ayuda en terrenos difíciles. Además, la máquina no solo ayuda a cosechar sandías, sino también otros frutos como los melones. La cosechadora funciona en muchos lugares del planeta y permite recoger incluso las sandías más insólitas. Por ejemplo, este es el aspecto que tiene la cosecha de sandías Dagua. Estas sandías son populares en China, Tailandia y Singapur. No se cultivan por la pulpa, sino por las semillas que se tuestan o cuecen en el horno y luego se utilizan como aperitivo o tentempié. Esta maquinaria es ofrecida por la empresa internacional Automated Ag. Esta compañía opera en 4 continentes y 12 países, y la razón es obvia. Basta con ver las capacidades de su maquinaria. Por ejemplo, el recolector Bandit Produce Rover puede trabajar a una velocidad de unos 3 km por hora. Y si el trabajo en equipo es tan bueno como en el vídeo, es posible llenar 12 contenedores en solo 6 minutos. En general, las sandías se cultivan y cosechan en grandes cantidades, pero ¿hasta qué punto puede crecer una sandía en particular? Abramos el libro Guinness de los récords. En 2013, el estadounidense Chris Kent logró imponer su propio récord con una sandía de 158 kilogramos y 984 gramos. Sorprendentemente, Kent trabaja como contador. Esto es una gran motivación para todos los jardineros aficionados, sobre todo porque el récord de Kent no se ha batido hasta hoy. El almacenamiento, envasado y entrega de sandías es toda una ciencia. El hecho es que las sandías no se conservan mucho tiempo a temperatura ambiente. Al cabo de 1 o 2 semanas pierden su sabor. La temperatura óptima para almacenar sandías es de 2 o 3 grados y la humedad del 60 al 80%. Por eso es importante llevar rápidamente las sandías del campo a los almacenes y tiendas. Pero incluso aquí hay algunos matices.
En primer lugar, es necesario asegurarse de que las sandías no se golpeen entre sí. En segundo lugar, no se recomienda hacer demasiadas capas de sandías. En tercer lugar, se necesita un recipiente con rendijas para la ventilación. Y en cuarto lugar, no se recomienda transportar y en general almacenar melones cerca de sandías. Los melones emiten etileno, que reduce la vida útil de las sandías. En Japón han propuesto una interesante solución para simplificar la vida de vendedores y compradores de sandías. Dado que las sandías redondas son incómodas de transportar, almacenar y meter en el frigorífico, ¿por qué no cultivar sandías cúbicas? Dicho y hecho. En 1978, la prefectura japonesa de Kagawa sacó al mercado las primeras sandías cúbicas. Es muy sencillo. La sandía crece en un recipiente especial y adopta su forma. El sabor de la sandía cúbica es exactamente el mismo que el de una sandía normal. Sin embargo, en Oriente esta sandía inusual se hizo muy popular como regalo y poco a poco fue conquistando las estanterías desde China hasta Estados Unidos. El proceso de selección de semillas para una futura cosecha de sandías también está lleno de trampas. Por ejemplo, muchos aficionados utilizan el proceso de calibrado de semillas. En medio vaso de agua hay que disolver una cucharada de sal. A continuación se introducen las semillas de sandía en el vaso. Las semillas que se ahogan se utilizan y las que flotan se tiran. Por supuesto, en la producción industrial de semillas, la escala y la maquinaria son muy diferentes. Este sistema de clasificación basado en la inteligencia artificial de AMD es capaz de clasificar las semillas por colores. Por cierto, las semillas de mejor calidad proceden de sandías de tamaño medio. Estas sandías no gastan demasiada energía en crecer y fortalecer la corteza. Esto significa que sus semillas se desarrollan de forma óptima. El duro y difícil trabajo de cultivar sandías a menudo se paga con creces. Por ejemplo, las sandías japonesas de la variedad Densuke se venden incluso a precios superiores a los $4.000 por pieza. Hay varias razones que explican este precio. En primer lugar, las sandías Densuke se consideran las más caras en términos de cultivo. Y en segundo lugar, las cosechas de Densuke son muy pequeñas. Cientos de semillas se transforman en solo 20 o 30 sandías. Por eso las sandías Densuke se subastan una por una. Y antes de venderlas, se lavan a fondo, se pulen y se empaquetan en hermosas cajas. Y el sabor de las sandías Densuke se considera excepcionalmente dulce. No es de extrañar que estas sandías se consideren un excelente regalo, aunque muy caro. Este verano, una sensacional noticia relacionada con las sandías sorprendió al mundo. Resulta que exploradores polares rusos lograron cultivar sandías en la Antártida por primera vez. El proceso de cultivo duró 103 días. Como resultado, maduraron 8 sandías. La más grande pesa 1 kilogramo y tiene un diámetro de 13 centímetros. En cuanto a sabor y aroma, las sandías antárticas son tan buenas como las normales. Y lo más sorprendente es que las sandías se cultivaron con una tecnología sin tierra. Pero los experimentos no han hecho más que empezar. Los exploradores polares planean cultivar fresas y arándanos. Por último, algunos consejos para elegir una buena sandía. En primer lugar, hay que golpear la sandía. Cuanto más sonoro sea el sonido, más madura estará la sandía. Al mismo tiempo, debes evaluar su elasticidad. Si la sandía es ligeramente elástica, está madura. Luego es hora de la evaluación visual. La corteza de una sandía madura es de color verde oscuro, con líneas contrastadas y claramente definidas. ¿Tienes dudas? Intenta rasguñar la corteza. Si es difícil, la sandía está madura. También vale la pena prestar atención al peso y elegir sandías de 5 a 10 kilogramos. Además, el rabito de la sandía debe estar completamente seco.